Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Marco Castelli y bienvenidos a un nuevo video de Lumion Pro 9.02. En este video vamos a hablar de la iluminación dentro de Lumion, ¿sí? Para colocar luces dentro de Lumion tenemos que seleccionar entonces el apartado de luces y venir a la opción de lugar, ¿sí? Hacer un clic y se nos abre este cuadro que nos permite elegir entre diferentes focos o spot, conocidos como spot también, ¿sí? Y tenemos luces de estudio, tenemos luces de área. La luz más real que tiene Lumion, la luz que mejor trabaja dentro de Lumion y que se usa el 80% de las veces y no más para iluminar toda una escena en Lumion son las luces spot. ¿Por qué? Porque son las que mejor Lumion trata, son luces que no atraviesan los objetos, que no atraviesan las paredes, ¿sí? Y que no nos traen problemas dentro de Lumion. Ahora, ¿cómo van a utilizar estas luces? Para un montón de cosas. La van a utilizar, por ejemplo, para ponerla en un foco, ¿sí? De adentro de una propiedad para iluminar, ¿sí? Propiamente dicho, algún artefacto. También las van a utilizar como luces de relleno. Supónganse que ustedes están en una escena nocturna y que ustedes necesitan que la casa, ¿sí? La casa, o por ejemplo el frente de la casa donde ustedes están tomando la escena esté mejor iluminada. Entonces van a apuntar luces, ¿sí? Adentro de la casa para que ésta ayude a iluminar entonces la vivienda. Si ustedes hacen un auto y le quieren poner, por ejemplo, a los autos, quieren simularles que los focos están encendidos, van a tener que poner una luz enfrente de cada una de las ópticas del auto apuntando hacia el frente para que simule ser la luz del auto. Si bien ustedes pueden en Lumion utilizar un material que sea emisivo, nosotros ya lo vimos, creo en algún video ya les mostré que un material, cualquier material puede ser transformado en emisivo y este emitir luz o aparentar que emite luz. En Lumion los materiales emisivos solo se representan cuando el render los toma, o sea, cuando el render les permite verlos. Si el render no les permite verlos, si el material emisivo está puesto en un lugar donde no está de frente a la cámara, el material no se ve ni emite luz, o sea, es como que estuviera apagado. Así que no es algo muy fiable. Hay que tener siempre en cuenta la posición de la cámara para ver si el material va a verse o no. Otra cosa importante es que las luces estas, las luces de estudio y la luz de área, tienen un grave problema. El principal problema es que atraviesan los objetos. O sea, si yo tengo muros en los objetos o tengo situaciones donde una luz no debería iluminar. Por ejemplo, yo pongo una luz acá y tiene que iluminar el piso, pero la luz no tiene que ser capaz de iluminar, pasar este piso e iluminar abajo el césped. Bueno, estas luces, las luces Fill y las luces Omnilight tienen este problema. Según la intensidad que yo les pongo a estas luces atraviesan estas geometrías como que no estuvieran, ¿sí? Y iluminan el piso como si no estuviera este piso aquí. O sea, iluminan el césped como si este piso no estuviera. Cosa que queda totalmente irreal y hay que tener mucho cuidado cuando las utilicemos. Y si las utilizamos, hay que ver todo este tipo de problemas y hay que tratar de controlar su intensidad para que no sean tan evidentes o no quede tan mal el render. Muchos profesionales recomiendan no utilizarlas directamente. Este tipo de luces, tratar en lo posible no utilizarlas. Y si las usan, como les digo, tener en cuenta el problema que tienen, que son dos. Un problema es que no proyectan sombras. Y el otro problema que tienen es que si tienen una intensidad demasiado exagerada, atraviesan los objetos. La otra luz que tenemos, ¿sí? O el otro tipo de luz que tenemos es la luz de área. La luz de área tiene más o menos el mismo problema que la luz Omni. Son luces que podemos utilizar para detallar algún objeto. Por ejemplo, esta luz, que es finita y larga, se suele usar, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, la representación de un tubo o para representar, por ejemplo, una tira de LED o alguna luz embutida dentro de un mueble que ilumina o muestra algún tipo de detalle o de color sobre un muro o alguna cosa como esa. Son como una luz que da o ambienta algún tipo de detalle, pero tiene el mismo problema. Según la intensidad que tenga la luz, atraviesa el objeto. Así que hay que usarla con precaución y siempre mirando que lo que estemos haciendo quede bien y que no nos traiga problemas, que no atraviese el objeto y nos traiga problemas, ¿sí? Lo mismo con la luz de área que es más grande. Esta luz a veces se coloca, por ejemplo, en el piso, apuntando el techo, por ejemplo, para que el techo,
¿sí?, tenga un poco más de iluminación, porque ya van a ver que cuando coloquen, por ejemplo, un spot iluminando hacia abajo, la iluminación del cono que tenemos hacia abajo es buena, pero la iluminación que tenemos en el techo hay veces que queda muy pobre. Si ese fuera el caso y ustedes creen que con la iluminación que tienen necesitan tener más luz sobre el techo, una buena práctica podría ser el poner una luz de estas mirando hacia arriba, o sea, apuntando hacia arriba para iluminar en forma general, ¿sí?, de una forma leve o con cuidado, el techo, ¿sí?, el techo de la vivienda. Por ejemplo, para darle un posible uso a una luz de área. Las luces de área, ¿sí?, este tipo de luz de área, ¿sí?, son dirigibles, o sea, proyectan la luz hacia un sitio. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta luz de área y voy a venir a hacer un clic arriba de este cielo raso. Voy a hacer un clic y como ven se pone una luz de área. Fíjense que aparte de la luz de área, esta luz de área tiene como un palito azul apuntando hacia abajo. Esto quiere decir que esta luz se va a proyectar hacia abajo. De hecho, si yo vengo a el tiempo y bajo la intensidad de la luz, ¿sí?, la luz del sol me refiero, vamos a ver cómo esta luz entonces se proyecta, ¿sí?, hacia abajo o hacia el piso. Vamos a volver a la opción de seleccionar para poder seleccionar la luz y, por ejemplo, bajarlo un poquitito para que ustedes vean que la separo del techo de esta casa, ¿sí?, y que ustedes comprueben entonces cómo está iluminando el piso, pero fíjense que el techo de la vivienda está muy oscuro, ¿sí? Si yo me vengo a hacer un render de esto, yo podría tranquilamente hacer un render, ¿sí?, de esta imagen, para que ustedes vean el efecto que produce esta luz, ¿sí? Como vemos, el piso está bien iluminado, acá adentro se ve un poco de luz, pero el cielo raso queda bastante oscuro, ¿sí? Esto es lo que les decía, que por ahí a veces conviene poner una luz de esta alumbrando el cielo raso. Por otro lado, acá tenemos la opción de cambiar el color. O sea, nosotros podemos hacer la luz más cálida, por ejemplo, cambiándole el color o dándole algún tono de estos medios anaranjados, ¿sí? Podríamos cambiarle entonces cómo tiñe la imagen la luz. Esto por un lado. Podemos también, por ejemplo, dejar una luz blanca y desde acá subir o bajar la intensidad, cuánta luz queremos dentro de la escena. Esto es otra cosa que podemos cambiar con el brillo. Inclusive podemos tener, por ejemplo, una luz muy brillante y si nosotros queremos manejar el brillo desde aquí, nosotros desde aquí también podríamos bajar un poco la intensidad de la luz, tocando este otro parámetro. Después tenemos si queremos mostrar la fuente de luz o no. Esto, como ven, es un rectángulo de color blanco, o debería verse como un rectángulo de color blanco. Pero está en off. Si está en off está apagado, así que si yo quiero que se vea la luz, la pongo en on y automáticamente sí veo el emisor de la luz, o sea, veo lo que está emitiendo la luz. Después tenemos acá una opción que dice activación de noche y tenemos off, on y aleatorio. Esto de on, off y aleatorio tiene que ver con que yo puedo tener la luz colocada en mi escena, configurada en mi escena, y si yo estoy en una escena de día, no quiero que la luz esté prendida. Si yo lo pongo en on y yo paso una escena de día, yo modifico el sol a una escena de día, la luz, ¿sí?, la luz no va a estar proyectándose en el piso, se apaga, ¿sí? Si bien yo estoy viendo el cuadrado blanco acá, lo estoy viendo porque lo tengo prendido, que esa luz muestre el cuadrado blanco, pero la luz en este momento, como está en on y yo estoy en una escena diurna, no debería estar proyectando luz hacia abajo. Yo voy a venir a entonces apagar la luz, o sea, apagar la fuente de luz, no apagar la luz. Por el contrario, si yo la pongo en off, ¿sí?, fíjense que yo tengo el aporte de la luz. O sea, por más que esté en una escena diurna, yo estoy de día, la luz está encendida y me está modificando la iluminación. Fíjense cómo cambia, ¿sí?, con la luz prendida y la luz apagada. Después tenemos una opción que es aleatorio. Esto de aleatorio tiene que ver con que si hay un montón de luces, o sea, si yo tengo un edificio y donde tengo puesta 40, 50 luces de esta, supónganse en cada habitación tengo una luz de esta, yo quiero que haya luces que estén prendidas y haya luces que estén apagadas. Entonces las configuraría como aleatorio y la máquina prendería o apagaría algunas, ¿sí? Esto es lo que haría la máquina por mí. Después tengo la opción de modificar cómo quiero que se vea esta luz. Fíjense que yo puedo, como les dije, habilitar verla. Y yo no solamente puedo habilitar verla, sino que puedo cambiar cómo quiero que se vea. Yo puedo hacerla más angosta o más ancha la luz. Y puedo cambiar también la longitud, también para hacerla más angosta o más ancha en el otro sentido,
¿sí? Esto también modifica obviamente la iluminación. Si yo paso a una escena nocturna y la luz es mucho más grande, obviamente voy a tener más luz en la escena. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? La luz es más grande, por lo tanto tengo más luz en la escena. Quizás tenga que bajar su intensidad, ¿sí? Al aumentar el tamaño de la luz. La opción esta de fundido de luces tiene que ver con el alcance de la luz, o sea, cómo la luz se proyecta dentro del Lumion y cómo va cayendo su intensidad. Si yo subo este valor, o sea, a medida que yo lo voy subiendo este valor, lo que hago es disminuir, o sea, la caída de la luz. La luz va como cayendo más rápido, ¿sí? La obligo a que la luz caiga entonces de forma más rápida o tenga menor alcance esta fuente de luz. Esto lo hago con el botón de fundido de luces. Tengo una opción acá, que es luz de objetivo. Esta luz, como vemos, apunta hacia un lado. Yo les dije que esta liñita que tiene acá de color azul, ¿sí? Está apuntando hacia un lugar. O sea, es una luz que tiene una dirección. Todas las luces que tienen una dirección, yo tengo la opción de que con este botón, ¿sí? Apuntarla hacia donde yo apunte con este icono. Si yo hago un clic acá, ¿sí? Y vengo y apunto la luz hacia un lado, la luz se va a rotar. Para eso sirve entonces este botoncito que tenemos acá. Ahora se los voy a mostrar. Antes de eso, les voy a mostrar que yo desde acá, yo estoy en seleccionar la luz. Si yo estoy en seleccionar la luz, puedo venir acá, ¿sí? Y como ustedes ya saben, modificar la posición de la luz en base a X, Y y Z, recordando que Y tiene que ver con la altura a la cual se encuentra la luz en este momento. Esto es la posición, pero también puedo cambiar la rotación. Yo puedo modificar cómo la luz, hacia dónde apunta la luz, cambiando la rotación, apuntando la luz hacia un lado y hacia otro. ¿Ven cómo se modifica? ¿Sí? Inclusive puedo rotarla en otro sentido, como ustedes lo están viendo ahí. O sea, yo puedo modificar qué parte de la escena estoy iluminando. Les decía, esto mismo también lo puedo hacer con este botón. Yo puedo hacer clic en este botón y ahora la luz va a seguir a donde yo apunte. Si yo vengo para acá, fíjense que la luz apunta entonces a donde yo estoy dirigiendo mi mouse, ¿sí? Si quiero que apunte hacia estas sillas, bueno, o hacia allá, entonces la pongo hacia allá y hacia ahí apunta, ¿sí? Cuando estoy de acuerdo, doy acá en el check y ese es entonces el parámetro que acabo de aceptar de esa luz. Si la quiero eliminar, vengo aquí, hago un clic encima y la elimino. Para colocar otra luz, otra vez vengo a luces, vengo al lugar, ¿sí? Y vengo a seleccionar otra luz. Esta luz es exactamente igual, nada más que es finita y larga, ¿sí? Y esta es la que se suele utilizar, por ejemplo, para simbolizar, ¿sí? Por ejemplo, una tira de LED o alguna luz que podemos meter en algún... por ejemplo, un techo que tenga un detalle y que tenga una fuente de luz escondida, como si fuera lo mismo, tiras de LED o algo que le da un efecto al techo, o algún mostrador que debajo del mostrador tiene una luz, o algún mueble de cocina que abajo del mueble de cocina tiene una luz. Bueno, esta es la luz que es ideal para ese tipo de situaciones. Otra vez, teniendo en cuenta que atraviesa los objetos y que tenemos que tener cuidado con la intensidad. Lo mismo acá, podemos cambiar su longitud y su ancho, ¿sí? Al igual que lo vimos con la luz de área que acabo de mostrar recién. Vamos a eliminarla y vamos a pasar a otra luz. La luz Omni, esta luz que yo les recomiendo no usar, esta luz, la luz Fill Light o la luz Omni, como les dije, son luces que atraviesan los objetos. Vamos a poner una de estas, vamos a ponerla acá, ¿sí? Y la voy a bajar un poco. Vamos a bajarlo un poco para que ustedes vean que ilumina en todos los sentidos. Por eso tiene estas flechitas que apuntan para todos lados. Estas flechitas hacen referencia a que esta luz no tiene una única dirección. De hecho, no existe la opción de apuntarla hacia un lugar específico, sino que nos está diciendo que la luz está iluminando en forma simultánea hacia todas las direcciones. Esto es lo que hace esta luz. Pero esta luz no proyecta sombras. O sea, si yo subo la intensidad de esta luz, fíjense que esta luz no produce sombras en el render, ¿sí? O sea, por más que acá esté este parante y yo acá, si tengo esta luz acá, yo debiera ver la sombra de este parante acá atrás. Si yo hago un render, o ustedes pruébenlo en sus casas, van a ver que efectivamente esta luz no produce esas sombras. Por eso no es muy recomendable su uso. La pueden usar como una luz de relleno, como lo que es una luz para iluminar un poco mejor toda la escena, ¿sí? Para tratar de aportar más luz a toda la escena. Sin embargo, les digo
que las luces que más se usan no son estas, sino que las luces que más se usan son las luces de spot. Otra vez, acá puedo cambiar el color, acá puedo cambiar la intensidad, acá puedo cambiar la intensidad y acá puedo cambiar cómo cae la luz, ¿sí? En base, ¿sí? A este modificador, ¿sí? Yo voy cambiando entonces con qué rapidez la luz cae o hasta dónde llega a iluminar que esta luz, ¿sí? Bien, vamos a venir acá y la vamos a borrar. Les decía, la luz que más van a utilizar, el 90% de las veces, son estas luces, las luces de spot. Ahora, estas luces son conocidas en otros programas, como en V-Ray, como IS Light o luces IES, ¿sí? Estas luces tienen no solamente iluminan, sino que tienen esta suerte de mapeo que suele producir un efecto específico en cómo la luz se proyecta y cómo la luz luce o cómo queda en el render o cuando la estamos viendo cómo ilumina, cómo se difumina, cómo genera estos haces de luz y diferentes intensidades, algunas se concentran, otras se dispersan, ¿sí? Entonces estas luces, acá nosotros tenemos un preview para que veamos más o menos de qué van o cómo trabajan. Vamos a colocar, por ejemplo, esta luz, ¿sí? Una de estas luces acá, para que ustedes vean y que se fijen cómo concentra la luz en el centro. Si yo por el contrario agarro una luz que se disperse como esta, fíjense que cómo cambia la iluminación, ¿sí? Esta luz es mucho más dispersa que la otra, ¿sí? Cuando nosotros vamos a seleccionar una de estas luces, nosotros por ejemplo selecciono esta luz, fíjense que yo tengo la opción de controlar cuánto ilumina la luz, ¿sí? Tengo la opción de la apertura de foco, pero no siempre trabaja. Van a ver que hay con luces que según la iluminación de la lámpara me permite cambiar la apertura del foco o no. Hay luces que no permiten que por más que yo cambie la apertura del foco, no cambia la iluminación. Ustedes van a ver que el cambio es menor. No se nota mucho el cambio. Por ejemplo, voy a borrar esta. Vamos a probar con esta. Vamos a seleccionar esta luz, ¿sí? Y si yo vengo a esta luz y le cambio la apertura de foco, fíjense que por más que yo le cambie la apertura de foco, no se ve cambio ninguno en la iluminación. O sea que no todas las luces de este tipo permiten cambiar o notar a simple vista el cambio de la apertura del foco. Después tenemos, igual que la luz de área, mostrar o no la fuente de luz, ¿sí? Pero en este tipo de luces no se suele ver casi nada. Casi siempre estas luces se usan con ayuda de un material emisivo. O sea, normalmente si yo voy a colocar una luz de esta en el techo y esta luz va no solamente a proyectarme la iluminación en el piso, sino que aparte necesito que se vea que acá en el techo hay un spot, lo que voy a hacer es generar, o sea, voy a colocar una geometría 3D que simbolice ser el spot y a la parte que simboliza ser la luz le voy a colocar un material que lo voy a configurar como emisivo. Como la cámara está tomando, en este caso, tanto al spot como está tomando la fuente de luz, el material emisivo se va a comportar como la fuente de luz, ¿sí? El material emisivo se va a comportar como la fuente de luz y la luz va a hacer el trabajo de iluminar la escena. O sea, así se produce la simulación o el fake o digamos la forma de representar un artefacto de luz que está encendido y que realmente está iluminando. Tengo que colocar entonces, otra vez repito, un artefacto tridimensional que tenga una textura que la voy a transformar en un material emisivo, que es en teoría la fuente de la luz o la lámpara o como le quieran decir, y a su vez colocarle bajo ella un spot, ¿sí? Que el spot en realidad va a ser el que me proyecte la luz y me ilumine la escena, ¿sí? Bien, tenemos otra vez como en la luz de área, tenemos la opción de activarlo, ponerlo en on o en aleatorio, y tenemos otra opción muy importante acá, que es el tema de las sombras. Yo puedo configurar las sombras de un tamaño medio, de un tamaño alto. Esto tiene que ver con la calidad de las sombras y también tiene que ver con el procesamiento de la máquina y lo que va a exigir el hacer el render, ¿sí? Si va a tardar más o menos en base a la calidad que va a tener las sombras. Esto por un lado en cuanto a medio y alto. Y dinámico tiene que ver si esto va a ser parte de una película, va a haber una animación o si va a haber un movimiento donde en base al movimiento las sombras se van a tener que recalcular. Si las sombras se van a tener que recalcular, que no es una imagen fija, yo tengo que configurar esta luz como dinámica.
¿sí? Si esta lámpara va a ser para calcular una imagen fija, la configuro tanto en alto como en medio. Eso depende de la calidad que yo quiera entonces darle a esta luz. Si ustedes tienen más de una luz, si yo por ejemplo coloco más de una luz en la escena, supónganse que tengo de estas, tengo 3 o 4 luces. Si yo quiero seleccionar todas estas luces para modificar los parámetros de una, lo que puedo hacer es apretar control y hacer una ventana de selección y seleccionar todas estas luces al mismo tiempo. De esta forma yo puedo cambiarles el brillo en forma simultánea a todas al mismo tiempo, darles un color, por ejemplo un color más cálido a todas las luces al mismo tiempo, ¿sí? Modificarles si se puede la apertura de foco o no, configurar si quiero que estén en modo de activación de noche o no, y qué calidad quiero de sombra, si alto o dinámico, o cómo quiero configurar las luces. Y lo hago a todas las luces juntas de un plumazo. Van a ver con el tiempo que una de las cosas más complejas dentro de Lumion, por lo menos cuando están iniciando, es colocar de forma correcta las luces dentro de Lumion. Porque ustedes cuando quieren colocar las luces, acá no les queda otra que colocarlas a ojito. En el próximo video yo les voy a mostrar la forma de trabajar con los nodos y poner las luces directamente de otra forma, utilizando los nodos y configurando dónde ustedes van a querer colocar las luces con precisión directamente en el modelo, pero en base a SketchUp. Se los voy a mostrar eso en el video siguiente para que sea mucho más sencilla la tarea de colocar las luces en donde va. Porque si ustedes lo quieren colocar ahora, la tarea es un poco más compleja, sobre todo si no tienen muy claro el tema de la navegación dentro de Lumion. Por ejemplo, supónganse que yo tengo que colocar luces adentro de la casa. Yo tengo que venir y colocar luces adentro de la casa. Por ejemplo, sobre esta mesa tengo que venir a colocar alguna luz. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer yo es apuntar a la mesa, venirme a colocar la luz, seleccionar la luz que quiero colocar, por ejemplo, venir a colocarla sobre la mesa, ¿sí? Supónganse que yo coloco acá una luz, y lo que hago ahora directamente es ir a levantarla, o sea, lo que hago ahora es venir a levantarla, pero yo la tengo sobre la mesa. Si la luz no va a ser vista, yo con que la ponga ahí, para mi render es suficiente, porque lo que me interesa que se vea es que está iluminada la mesa y la luz no va a ser vista. Pero si yo tengo un render donde esta luz sí va a ser vista otra vez, voy a tener que llevar esta luz, primero que nada, hasta la altura que realmente le corresponda, no pasándome, o sea, no metiéndome adentro del techo. Eso por un lado. Ubicarla donde corresponde, porque si la ubico adentro del techo no voy a tener luz, o si la meto adentro del artefacto, supónganse que tengo un artefacto que me está proyectando la luz, voy a tener sombras de las propias caras del artefacto. Así que la tengo que poner justo en el lugar que va, no solamente en cuanto a la altura, sino también en cuanto al punto que está iluminando esa luz, ¿sí? Si yo me paso, fíjense que dejo de ver la iluminación, ¿sí? Ahí tengo la luz, ¿sí? Si yo me paso, me voy de vuelta, dejo de ver la iluminación. Así que es un tema bastante complejo el hecho de colocar así a ojito la luz dentro de Lumion. Vamos a ver en el video siguiente que hay formas más fáciles de hacerlo. Otra cosa que puedo hacer, otra vez, como es una luz direccional, puedo venir a este botoncito y dirigirla, apuntarla a donde yo quiero. O puedo venir a rotar y venirme a estos manejadores y rotarla o apuntarla a donde yo quiero. Reitero, este tipo de luces se usan para todo. O sea, es una luz que se usa para colocarla en un velador, para colocarla en un cielo raso, para colocarla en el piso apuntando hacia una rama o hacia un árbol para que se vea el árbol en una escena nocturna, que se usa para colocarla en el frente de un auto para que parezca que el auto tiene las luces encendidas, que se usa para ambientar. Si yo tengo que colocar, por ejemplo, yo tengo esta escena nocturna y tengo que colocar, esta escena está muy oscura y necesito iluminar mejor estos ambientes, bueno, yo puedo poner obviamente más luces aquí adentro, pero si así todo no alcanza, puedo poner luces acá en el frente apuntando hacia adentro de la casa y bajarles la intensidad para tratar de que me iluminen un poco más la casa. O sea, lo que tengo que hacer yo en Lumion básicamente es colocar la cantidad de luces que necesite, sean 10, sean 20, sean 30, sean 50, para lograr el resultado que a mí me interese lograr. Esto cambia con respecto a V-Ray. En V-Ray
nosotros tenemos que tratar de colocar la menor cantidad de luces posible para que el render se haga lo más rápido posible y tratar que sea lo más real posible, la escena quede lo más real posible. En Lumion, como el cálculo no es tan efectivo y los cálculos de iluminación secundaria y rebotes de la luz y demás no son tan efectivos, estamos obligados a no solamente colocar luces principales, sino también colocar luces de relleno y pensar nosotros dónde debiera haber más luz o menos luz. Y en base a eso ver si colocamos o quitamos luces. O si apuntamos una luz hacia un lado o si la quitamos esa luz hacia ese lado. Eso es tarea de Lumion. Bien, otra cosa importante. Cuando colocan luces es una buena práctica el hacerlo en algún tipo de capa, ¿sí? O poner esas luces, pasar esas luces a algún tipo de capa para que nosotros podamos controlar qué es lo que esas luces están iluminando. Para pasar la otra capa simplemente se vienen, le hacen clic arriba de la otra capa y le dan clic a esta flechita, ¿sí? Y le pueden poner de nombre, no sé, luces o spot, ¿sí? O spot, cielo raso, lo que ustedes quieran, para que ustedes puedan controlar de esta forma en qué momento las quieren activar o desactivar estas luces, hacerle la vida un poco más fácil a su máquina, o ver qué están aportando estas luces con respecto a otras luces. O sea, porque usted va a llegar un momento que por ahí tienen 50 luces en la escena, pero va a haber luces que son del cielo raso, va a haber luces que son de relleno, va a haber luces que están apuntando hacia los árboles, va a haber luces que están apuntando la entrada del auto, va a haber luces que están en el frente del auto y demás. Entonces, si ustedes las controlan de alguna manera, si ustedes las tienen diferenciadas, pueden ver qué es lo que esas luces están realmente iluminando y cómo están afectando su escena. Una buena práctica entonces es separarlas en capas para ver entonces básicamente cuál es el aporte de esas luces y que puedan ustedes entonces seleccionarlas y cambiar su intensidad y demás. Ya van a ver también, si miraron los videos de los efectos, el curso que yo tengo de Lumion 8.5, donde está explicado cómo manejarse también con las luces y los efectos, que cuando ustedes están en el render, cuando ustedes están en su render y tienen entonces una escena, tienen guardada una escena, cuando ustedes cargan los efectos, ustedes van a habilitar, por ejemplo, Hyperlight, que les va a ayudar a iluminar la escena, van a habilitar el efecto de sombra, que les va a ayudar a proyectar sombras en la escena, van a habilitar, por ejemplo, iluminación global y van a seleccionar algunas de estas luces para que iluminación global tenga en cuenta la iluminación proyectada por esta escena y demás. Son todas cosas que les van a ayudar a ustedes entonces a iluminar mejor la escena, ¿sí? Recuerden que en Lumion, para que ustedes vean cómo queda el render, no hay otra más que hacer render test. Van a tener que tirar render, varios render, hasta que dan con la configuración que necesitan. No se pueden quedar con lo que están viendo acá, en esta ventana. No tiene por qué ser igual lo que están viendo en esta ventana que lo que van a obtener en el render. Así que van a tener que hacer todas esas pruebas, como lo he dicho hasta el momento. Y va a tener que ver mucho la configuración de los efectos y la configuración de los materiales, los brillos, los especulares, si le ponen reflexión a los cristales y un montón de cosas en cómo cambia la iluminación, ¿sí? Así que todo esto hace parte de un todo, ¿sí? En cuanto a la iluminación. En el video siguiente yo les voy a mostrar entonces cómo manejarse con los nodos y cómo colocar luces de forma mucho más sencilla y más precisa y más rápido dentro de Lumion. Ahora los voy a dejar. Si les gustó este video, por favor compartan esta información, denla a conocer con sus amigos y colegas. Déjenme un comentario, déjenme un like si les fue útil. Ah, y una cosa antes de irme. Las luces también pueden copiarse como se copia cualquier cosa dentro de Lumion. Basta con seleccionarlas, apretar Alt en el teclado y moverlas y están generando una copia, ¿sí? Así que como copian cualquier otro objeto en Lumion, también pueden copiar las luces. No sé si se los había dicho, aprovecho para decírselos antes de terminar con este video. Y ahora sí los dejo y nos vemos en el video siguiente, donde les voy a mostrar cómo trabajar entonces de forma más precisa y más sencilla para colocar luces dentro de Lumion, ¿sí? Luces o lo que quieran, pero para las luces es ideal. Nos vemos en el video siguiente. Chau, chau.